Bienvenidas, bienvenidos amigas, amigos de nuestra comuna y todos aquellos que deseen formar parte de nuestro exclusivo club, una especie de club. Bueno, oigan, este es viernes, día de hablar de películas y como lo mencioné ayer, la película está en el contexto de lo que está ocurriendo ahora. Están ocurriendo muchas cosas, que si sí o que si no el asunto de Ucrania, que si se mantienen los bombardeos a Yemen y a Gaza por parte del ejército israelí y de Estados Unidos, y están pasando las cosas internas aquí en nuestro país que también son importantes, ¿no? Yo veo constantemente en las redes sociales, bueno, no constantemente, sino cuando acudo a las redes sociales para transmitir mi vídeo, aparecen ahí que no vayas a votar, no pierdas el tiempo, esta elección judicial es un verdadero fraude, es una farsa. Morena lo que quiere es poner a los narcos en la Suprema Corte. No vayas a votar, no vayas a... Bueno, ya lo dije alguna vez y lo vuelvo a decir. México tiene una cita histórica que cumplir el 1 de junio. Todos estamos obligados a respaldar la aprobación que se le dio a Claudia Sheinbaum Pardo para que fuera nuestra presidenta. Y entre eso está la reforma al Poder Judicial. Así que sí hay que ir a votar, porque ellos dicen que no vayamos para que nosotros digamos, sí, cierto, mejor no voy. Y ellos sí piensan ir a votar, para ellos sí meter a sus corruptos ligados con el narco. Esa es la derecha. Aguas con eso. Bueno, ya. Viernes de hablar de películas. Bueno, pero en el contexto está el fallecimiento de Francisco, el Papa bueno, el Papa de los pobres, que como ustedes ven, pues tuvo su momento de efervescencia, pero ya se matizó y ahora estamos esperando que el cónclave, que ya también dediqué unas palabras al cónclave, se supone que va a empezar el 7 de mayo, en donde, bueno, en el cónclave está parte de lo que yo decía, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de los cardenales que están en condiciones de poder formar parte del colegio electoral, digámoslo así, y qué línea van a poner? Una línea que le dé continuidad a las tareas de Francisco o una iglesia que vuelva a anclarse en el pasado y vuelva a decir no a las demandas, digamos, a los reclamos de una sociedad que todos los días está en evolución, en evolución. Y bueno, eso ya lo veremos. Hay quienes dicen que no hay iglesia de izquierda o de derecha, que porque esos términos salen de la Revolución Francesa. Bueno, no tiene que ver con el derecho canónico ni con la tradición milenaria del rito católico. Tiene que ver con que de qué lado me voy a poner yo, de escuchar a los pobres, de atender a los necesitados, de ponerme del lado de quienes son oprimidos, son marginados, son maltratados, son injuriados, como los migrantes, o me voy a poner del lado de los poderosos, que siempre dicen hay que dejar las cosas como eran siempre, hay que respetar las tradiciones. Es el conservadurismo, y de este lado serían pues los que tienen una idea de que hay que evolucionar con la sociedad. Esto que digo está implícito en la película que les recomiendo que vean hoy, bueno, que se animen a verla. Es una película del 2019 de producción italiana, argentina y británica, el Reino Unido. Dirigida por Fernando Meirelles, que es un director de cine con bastante trayectoria,
no hace un cine muy popular ni muy comercial, pero es un cine con mucho oficio. Y en esta película se escenifica el relato del encuentro de Benedicto XVI, cuando aún era papa, ya con las presiones que tenía por el asunto de la pedofilia y por la corrupción en las finanzas del Vaticano. Y pues está en un momento en el que ya no puede cargar con la cruz, digámoslo en esos términos. Y entonces, por el otro lado, aparece un cardenal, Jorge Bergoglio, que había estado en el cónclave donde fue elegido precisamente Benedicto XVI, y Bergoglio, el argentino, pues había obtenido una votación menor, pero se había nombrado a él. Y la película tiene como cualidades narrativas dramáticas lo siguiente. Nos presenta el espacio presente temporal en donde Jorge Bergoglio está planeando retirarse ya del cardenalato y del arzobispado y dedicarse a ser pues más como un párroco en algún templo menor, porque pues dice que ya siente que cumplió con sus funciones, y esto es un hecho real, ¿no? Entonces él pues envía la carta solicitando que sea autorizada su renuncia por parte del Papa, que ya es el Papa Benedicto XVI. Hay que estar atentos en la película en esos cambios de tiempo. Todo inicia cuando Benedicto apenas va a ser elegido a la muerte de Juan Pablo II. Y Bergoglio está ahí entre los miembros del cónclave. Ahí se conocen, ahí se dan cuenta ambos de quiénes son. Al cabo de ya el pontificado de Benedicto, Bergoglio llega a este punto de decir, pues, ya no quiero seguir con esta responsabilidad, pero la carta nunca le es contestada, y entonces toma la decisión de él personalmente ir a Roma, al Vaticano, a plantear su caso y a solicitar la autorización del Papa. Y en el ínter se cruza con que recibe una invitación del Vaticano, del Papa, para que lo vaya a ver. Estos son hechos reales. Se cruza esa circunstancia, dicen que en la política no hay coincidencias, bueno, pues era un momento político para los dos. Bueno, llegan y se reúnen en la villa de Castel Gandolfo, que es como la villa de descanso del Papa, y ahí empieza la película. Y la película nos va a llevar a los recuerdos de la juventud, de la no adolescencia, sino la posadolescencia o primera juventud de Jorge Bergoglio, que era magnífico bailarín de tango, aficionado al San Lorenzo de Almagro, un equipo de fútbol allá de Argentina, de Buenos Aires, y a punto de pedirle la mano a la novia de su tiempo, a la novia de su momento. Pero ya no les voy a decir más porque tienen que ver la película. Pero a él le van a tocar los momentos de la dictadura de Videla. Y él trata por un lado de salvar y lo hizo, y por el otro lado fue sospechoso de que hablaba con la gente del ESMA, Escuela Superior de Mecánica y Aviación, creo. Una escuela militar donde estaba un tal Macera, un almirante Macera, que era un criminal espantoso, ¿no? Todos estos elementos anecdóticos de la memoria se van a ir filtrando durante la conversación de estos dos hombres, que en una escena en la que
le dice Benedicto XVI, usted no está de acuerdo en nada de lo que yo digo, siempre tiene una respuesta a lo que yo digo. Y el otro le dice, sí señor, es cierto, porque usted me ha criticado mucho. Pues no tanto criticarlo, pero sí he preguntado por qué no se atienden estas causas. Porque van a ver ustedes qué interesante está. El guión está basado en una novela de Anthony McCarten que tuvo bastante aceptación, precisamente se llamaba Los dos papas. ¿Y por qué los dos papas? Porque en la película se cuenta pues la renuncia de Benedicto XVI, pero al no morir sigue siendo papa emérito. Entonces hay un papa que está en descanso y asume el pontificado Jorge Bergoglio ya como Francisco. Y entonces en estos dos personajes, en estas dos personas, están las posiciones de la iglesia conservadora y la iglesia progresista. El católico que ve la necesidad de atender a todos y la iglesia que más que atender a todos lo que quiere es establecer el principio del dogma, el dogma de fe que es irrefutable. La película es producción de Netflix también, ¿no? O sea, es una película de Netflix, está filmada, como ya lo dije, en Argentina, en Italia y parte en la Gran Bretaña, en el Reino Unido. Van ustedes a ver dos actuaciones memorables. Ya me han escuchado decir la importancia para mí de los actores que se asumen como el personaje y que tratan de que sea el personaje el que sobreviva y no el oropel del actor que lo interpreta. Y van a ver ustedes aquí a dos geniales actores. Los dos son de Gales, bueno, de Reino Unido, pero de Gales. Anthony Hopkins, que es muy conocido, ha hecho una trayectoria brillante en el cine, en la industria de Hollywood, sobre todo ha hecho muchísimo cine con ellos. Y por el otro lado está Jonathan Pryce, que ha hecho también cine en Hollywood, pero básicamente en Inglaterra. Los dos vienen del teatro, los dos son actores formados en el teatro y han hecho teatro, algo de televisión y cine, y son magníficos los dos. A lo mejor ustedes no ubican muy bien a Jonathan Pryce, pero lo van a reconocer cuando lo vean. Y Anthony Hopkins pues sí es más conocido porque ha tenido pues una trayectoria más amplia y con mayor oferta de su producción cinematográfica. Bueno, esta película está en el momento en que va a ocurrir el conclave, porque aquí vamos a ver esa transición entre la muerte de Juan Pablo, la decisión de quién va a ser el sucesor, y luego ya cuando es Benedicto XVI el sucesor y llega un momento en el que ya no puede seguir adelante y decide renunciar, cosa que sí había ocurrido, pero allá en la Edad Media. Y aquí pues, era un escándalo. Entonces, él toma la decisión y se preocupa en quién va a quedar la iglesia. ¿Quién va a ser su sucesor? ¿Por qué se fija en Bergoglio? Por sus zapatos. Por sus zapatos. Anímense a ver la película. Muy buen ritmo, muy buena fotografía, la ambientación está filmada en locaciones reales, ¿no? O sea, pues, se consiguió la autorización para filmar algunos espacios de lo que es el patrimonio del Vaticano. Y ahí están. Y están en una situación de veras donde uno los ve a los dos como debió haber sido, porque dicen que ocurrió, pero pues nadie estuvo ahí tomando, ¿no? Esto ya es de los relatos, de las pláticas, de los comentarios del núcleo cercano
a Benedicto XVI, y lo que habla autobiográficamente Bergoglio, que estaba solo ahí. Anímense a verla, es una historia interesantísima. Y se van a preguntar lo mismo que yo me pregunté cuando la vi yo hace ya algunos años y la volví a ver para recomendárselas. ¿Qué hay en el pasado de estos personajes? ¿Se enamoraron antes de dedicarse digamos, al oficio, a la profesión, al sacerdocio? ¿Tuvieron una vida amorosa activa? ¿Qué fue? ¿Qué fue sus...? Y aquí se ven nada más pequeños flashazos, pero que marcan la vida de todos nosotros. Se las recomiendo ampliamente. Los dos papas, está en Netflix y la dirige Fernando Meirelles, que lo hace muy bien, y actúan sobresalientemente Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Me voy, que tengan ustedes un excelente fin de semana, nos vemos el lunes para ver qué sigue. Se portan bien.